Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me olvidé que me tenía que poner hoy. ¿Cómo andan? ¿Qué programa estamos? Pero así ya... 124. Sí, 121. 121. Número Capicúa, interesante. 121, número Capicúa. Me estoy poniendo la banda. Sí. ¿Cómo andan todos acá? Saludos a todos los muchachos. Sí, saludos a los muchachos. Me estoy poniendo la banda. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí? No, que no se caiga. Sí, porque me la voy a sacar. Ah, Por ¿Así? eso me la estoy poniendo. Te la volvemos a Me estoy sacarlo. poniendo la banda. para después pasársela. Saludos ahí. Está, ¿quién está? Uy, está Marcos hoy también. Y está Sí. Alberto. Muy bien. Y entonces me la voy a sacar porque, como ya tenemos candidato a presidente, no hace Sí. falta que lo tenga. Entonces, Claro, en con uno este alcanza. solemne acto, Acompaña. En este solemne acto, le entrego la banda presidencial como sí. candidato a Axel. el compañero Axel Kicillof. En este acto. En este acto, ustedes vieron que me habrán visto en varios programas aparecer con la banda, cuando había un silencio de radio frente al gobierno de Milei, y bueno, pero ahora es una falta de respeto, ¿no? hola, ya. Así que vamos, la archivamos, ojalá no haya que usarla nunca más, porque tratábamos de llenar simbólicamente un vacío, pero el vacío, por suerte, ya Axel, candidato presidencial del peronismo, con un montón de misiones que ahora vamos a charlar, que no son menores, no solo ganarle a Milei, sino otro tipo de misiones hacia que el peronismo vuelva a ser peronista. Así que, compañero Axel, toda suya la partida. De luego nosotros no nos retiramos de ninguna batalla, ¿no? No. No. Pero No. ahí vamos. Bueno, tenemos una carátula hoy de... Miren qué carátula. Son traviesos los chicos de la pecera y nosotros después tenemos que hacer creatividad sobre esto. Ley limusina, obviamente se está refiriendo a La mal llamada. la Ley bases. ley base, ley de pasta base, le dicen otros. Ley ómnibus. Sí, le dijo, sí, hubo gente que ya le dice ley de pasta base porque es una ley que solamente va a favorecer a los narcotraficantes. Pero dejemos ahí la carátula un poquito, así explicamos por dónde vamos a ir. ¿Ven? Ahí están las dos patas de sostén, los dos tipos que fabricaron a Milei, que es Aeropuerto 2000, cuyo testaferro de Estados Unidos es Ernequian, que maneja todos los aeropuertos del mundo para el narcotráfico con el aval de la DEA, y maneja también, junto con eso, Estados Unidos, la DEA maneja la narcovía, por eso ahí está, y la banderita de Estados Unidos, ¿no? Claramente, este capítulo RIGI que quieren sacar, que cada vez está más cuestionado, ahora ya empieza a haber gobernadores que quieren sacar su RIGI provincial, como se dan cuenta que el RIGI nacional va a ser muy difícil que salga, porque es un escándalo que, sobre todo, ustedes saben lo que es el RIGI, ¿no? Lo hablamos la otra vuelta, lo volvemos a decir ahora. El RIGI es la consagración, es el fin de la Constitución, porque consagra la desigualdad ante la ley para el capital nacional frente a un capital internacional de origen imprevisto, imprevisible, indeterminable y totalmente anónimo, como es el régimen que pone el RIGI, que no explica de dónde viene. O sea, el capital del narcotráfico va a tener un poder institucional en la Argentina que ya los organismos internacionales están avisando de que convierten a la Argentina en un narcoestado. ¿Sí? Y eso tiene esa figura en esta ley limusina o ley de pasta base. Todos saben que la pasta base es la pasta
con la cual se hace la cocaína y bueno, y todas las cosas de la droga y del negocio del narcotráfico. Y este diseño de esta institución está armada para ese objetivo, ¿no? Lo dijimos en otro de los programas anteriores, que el objetivo que están haciendo quieren convertir a nuestras vías navegables y nuestro mar en el canal de salida de la droga desde América Latina hacia el África y la India. La OTAN tiene ese objetivo. Lo hemos dicho en varios, lo hemos desarrollado, más ahora de que tienen trabado Colombia, que era su territorio, desde antes con Colombia tenían desde ahí un flujo de droga, pero ahora necesitan una nueva vía de salida de la droga para avanzar con la guerra de las drogas que hay en América Latina, meterla dentro del África, porque el África se convierte en un factor determinante mundial económico, ya lo hemos explicado en otros programas. No tenemos la carátula ahí, ¿no? El de la droga del África. Ahí está, ¿ven? El que quiera entender bien, ahí está desarrollado en una hora cuál es el plan estratégico que cumplen estos dos títeres, Milei y Macri, por la OTAN, camino al África. Y por eso volvemos a insistir con esta carátula, porque esos son los actores políticos, Milei y Macri. Los actores económicos centrales de la OTAN en la Argentina son, volvemos a la carátula del programa de hoy, Ernequian, que representa la narcovía que tiene su base en el Benelux, que también lo explicamos en otro programa, que es el lugar más opaco del mundo para registrar sociedades, y Aeropuerto 2000, que también tiene la sede. Los dos tienen las sedes en el mismo lugar, la narcovía y los Aeropuertos 2000, que maneja Ernequian para el narcotráfico, con el aval de Estados Unidos, desde luego. Y por otro lado, ahí lo ven, esta es una figura bastante interesante que se ha creado ahí, que es Eduardo Epstein, que es el presidente de IRSA, que es el hombre que financió el desarrollo de la secta Lubavitch, que es el que impuso a Milei en la Argentina, una secta aliada estratégica de Netanyahu y de los sectores del Estado de Israel que controlan el Estado de Israel. Hay que ver que hay gente más. El ministro de Economía del Estado de Israel, o sea, Netanyahu está a la izquierda del ministro de Economía que hoy controla Israel, que por ahí tenemos una figurita. Entonces no es una persona, eso atacar a una persona, no, hay toda una élite que controla el Estado de Israel, que lo ha convertido, y el aliado estratégico en la Argentina volvamos a poner, porque hay que explicar por qué lo pusimos con la camiseta de Boca, a este señor que es un terrorista religioso, es un terrorista religioso de la secta que ha montado, ha logrado paulatinamente un control sobre la economía argentina y sobre la política, y terminó poniendo un presidente. Estos dos señores pusieron el presidente. Ahora, ¿por qué le ponemos la camiseta de Boca? ¿No? Porque ustedes dicen, ¿por qué? Si este señor anda siempre, porque aparte es ortodoxo, ¿viste? Cumple todos los ritos de lo más retrógrada de la religión judía. ¿Por qué le ponemos la camiseta de Boca? Pero déjamelo, porque si no, los bosteros, no me lo saques. No sé si hay algún bostero ahí en la producción, pero bueno, acá hay uno. Presente. Bueno, vas a quedar a cargo Sí. del tema. El tema es el siguiente. Ya dijimos en otros programas, explicamos que el pacto que cumplen es darle la renta inmobiliaria de sectores estratégicos vinculados a los ríos y los mares. Digamos, la OTAN le dice, ustedes cumplan los mandatos y le damos que ustedes hagan los negocios inmobiliarios en torno a los ríos y los mares. Bueno, el grupo IRSA, que maneja Eduardo Epstein, ha hecho eso permanentemente con el PRO. O sea, en la capital se ha quedado con los sectores más estratégicos frente al obelisco, lo que era el viejo edificio del Plata, por 2 pesos, con la complicidad del Consejo Deliberante, incluido el Partido Justicialista de la capital federal,
los delegados, los legisladores, hicieron mutis por el foro sobre el escándalo que vincula a Boca Juniors. Porque este señor se quedó con la ciudad deportiva de Boca, con las 70 hectáreas de la ciudad deportiva de Boca, y ahí logró, le puso guita a Larreta por si ganaba la campaña, y logró que le permitieran ahí levantar torres, rezonificaron la zona para poder hacer torres ahí de 100 pisos, 50 pisos, 70 pisos. Bueno, lo que no se podía hacer ahora se va a poder hacer en esas 70 hectáreas que están frente a Tandanor. Están frente a Tandanor. Entonces lo ponemos ahí, no porque hagan negocio inmobiliario, es lo de menos, sino porque matan varios pájaros de un tiro en la OTAN. Tandanor, ahí están las denuncias que están haciendo los trabajadores y los sindicatos y demás. Al estar enfrente, es un conglomerado que es el astillero más moderno que tiene la Argentina. Mejor dicho, es el último astillero moderno en escala. Hay pequeños astilleros, pero la tecnología que tiene de poder sacar y subir barcos en Crolif, la posibilidad de expansión y demás que tiene, Tandanor no la tiene ningún astillero en la Argentina. Bueno, volvamos a la carátula. IRSA, cumpliendo los planes de la OTAN, no se quedó solo con esas 70 hectáreas, porque hectáreas, ya lo dijimos también en el programa, cruzás el Río de la Plata, cruzás el Riachuelo y tenés millones de hectáreas para seguir haciendo desarrollos inmobiliarios hasta La Plata. ¿Por qué esas? Porque eso destruye la última industria naval que tiene Argentina. ¿Sí? Por eso lo ponemos en esta carátula. Esa es la orden de la OTAN, con la apariencia de un desarrollo inmobiliario, no que vienen las inversiones, justamente el RIGI va a permitir que el narcotráfico venga a construir esas torres. No hay ningún capital nacional que pueda desarrollar esa cantidad de torres y de inversión en la construcción que tiene ahora en sus manos la Lubavitch. ¿De dónde va a venir la plata para eso? Para eso necesitan el RIGI. Porque el RIGI no es solamente la ley. A ver si aprendemos. El Congreso, que sabemos que es la escribanía del imperio, saca una ley. Después los objetivos reales, nadie sabe cómo, nadie los sigue. Porque la ley se define, no en la ley, en el Congreso. La ley se define en la reglamentación de la ley y en las normas administrativas de las leyes. ¿Sí? Entonces te pueden poner un RIGI que es faculta para hacer ABC, que dicen que extractivismo, petróleo. Ahora después el reglamento interpreta que esta palabrita, y nadie se entera, un decreto reglamentario, una reglamentación que también puede, y ahí viene todo el narcotráfico en contrabando atrás. Esa es la verdad del objetivo del RIGI, y todos los senadores y todos los diputados tienen que ser denunciados, y los periodistas que impulsan la falacia del RIGI, tiene que ser, toda la falacia de la ley limusina o la ley pasta base, tienen que ser denunciados penalmente. No entiendo cómo todavía no se hizo una denuncia penal, no solamente a semejante entrega, sino a semejante habilitación para el narcotráfico en la Argentina. Es increíble, ¿no? Entonces queda claro, ¿no? Volvamos a poner la camiseta de Boca ahí, porque con este programa estamos convocando a todos los hinchas de fútbol, no solamente a los de Boca, a todos los hinchas de fútbol, me incluyo yo que soy del Rojo. ¿Vos de quién sos? Era, de River. ¿Eras? ¿No sos más? ¿Te desplumaron las gallinas? Bueno, y por allá ¿cómo andamos? Tenemos. Estamos todos juntos. Estamos todos. Estamos Boca, River, Mira, uno de Newell's, donde jugó el Maradona. Bueno, mirá. Está el interior, es federal. ¿Se da cuenta? Es un programa federal. Bueno, todos los hinchas de fútbol, y esto le voy a hacer una convocatoria puntual a la AFA, que unifique todas las hinchadas y se presente un proyecto de ley para expropiar y recuperar las 60 hectáreas, las 70 hectáreas que se afanó el Estado de Israel a través de IRSA.
para destruir la industria naval. O sea, las hinchadas tienen en sus manos defender la soberanía del último astillero que le queda a la Argentina para defender la soberanía de las Malvinas. Si todas las hinchadas cantamos esa canción cuando salimos campeones del mundo, que se acuerdan los pibes de Malvinas y pipi, bueno, ahora unifiquémonos con esa canción para presentar un proyecto de ley y expropiar las 70 hectáreas que se afanó el Estado de Israel en el marco de las instrucciones de la OTAN para destruir el último astillero con tecnología que tiene la Argentina para defender las Malvinas y la soberanía de su mar. Esa es la convocatoria que estamos haciendo, por eso esa tapa y por eso le pusimos la camiseta. Hay que sacarle la camiseta a Elstein. No me interesa de qué cuadro fue, de qué cuadro de fútbol es. La realidad es que nos afanó un patrimonio que era histórico, Alberto J. Armando, y hay que expropiar ya esas 70 hectáreas y en el camino de la unidad contra Milei hay que unificar las hinchadas de fútbol en torno a esta bandera. Eso lo vamos a presentar por escrito a la AFA y se lo vamos a girar a los presidentes de cada club, incluso a los clubes de barrio, no solamente a los clubes, que los pibes entiendan lo que significa. ¿Quién se acuerda de los pibes, las nuevas generaciones, que era la ciudad deportiva de Coca? No sabe ni dónde está. Entonces lanzamos a partir de este programa una campaña para ya. Eso no hace falta que echar a Milei. Eso se puede hacer ya, presentar incluso recursos jurídicos y demás para expropiar esas tierras por razones estratégicas nacionales, montones de argumentos. De luego vamos a convocar a FIPCA, a Urien, que naturalmente tendría que estar siendo uno de los que encabecen eso. Ahora, vamos a poner acá, ya hay alguien que está peleando este tema, porque dentro de esa estrategia no es solamente destruir Tandanor, está que toda la navegación vaya del Río de la Plata a Montevideo, como dijimos en otro programa. Sí. Y en eso, por eso no dejaron hacer nunca el canal Montevideo. Y hay nuestro candidato a presidente, escuchémoslo, si lo tenemos ahí, Axel, a pesar de desde la provincia está peleando solito, porque ningún gobernador salió a hablar, ni siquiera los peronistas, aunque hoy decir peronista es bastante complicado, que no es peronista, porque hoy salió un gobernador que dice peronista, que es el de Tucumán. Ese se acuerda que yo le decía Jairo, ustedes se reían, le decían Jaldo. Bueno, Jairo hoy salió puteando a la CGT, que dice que hacen paro para quedarse durmiendo en la casa. Un gobernador peronista, hoy. Bueno. Hace un ratito, Jairo. Bueno, pongamos ahora la positiva, veamos el candidato a presidente. Escuchémoslo porque está en la línea de esta lucha y lo que nosotros proponemos acompaña esta decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Lo tenemos ahí? Y este encuentro tiene muchos motivos, pero el que empiezo por reivindicar y defender hoy, acá y ahora, es el de la construcción del Canal Magdalena. Y quiero hacer un breve repaso de por qué hemos convertido en bandera al Canal Magdalena. Muchos no lo saben, que puede ser, pero yo creo que el problema que tenemos es que otros lo saben bien y lo ocultan y mienten para que no comprendan los argentinos y argentinas, los bonaerenses y las bonaerenses, de qué estamos hablando. La República Argentina cuenta con 4.500 kilómetros de costa marina. Tiene la vía navegable troncal que remonta el Paraná hacia el norte de nuestro continente. Hoy la Argentina y nuestra provincia tiene puertos fluviales allá al norte, en los ríos de la llamada hidrovía, y tiene puertos marítimos más abajo que están en nuestra provincia y también hasta nuestra Patagonia. Esos puertos fluviales, esa Argentina fluvial y esa Argentina marítima hoy está partida para navegar desde el Paraná, desde Puerto de Escobar,
puertos también del Paraná más arriba, Concepción del Uruguay, para llegar a los puertos del sur, en nuestra provincia, como el de Quequén, el de Bahía Blanca, o más al sur de nuestra Patagonia, para completar carga, para sacar como lo hacemos hoy, por vía marítima, el 80% de nuestra exportación, para que entre el 95% de las importaciones que lo hacen de esta manera, para ir del norte de nuestra provincia y la Argentina al sur de nuestra provincia y la Argentina. Hay que ir navegando hasta Montevideo, pedirle permiso a la prefectura uruguaya para que el mismo barco atraviese. La Argentina está partida, la provincia está partida, la vamos a juntar, la vamos a unir, la vamos a integrar. Porque esto significa... Sí. Un estadista, un candidato a presidente estadista, como lo han escuchado recién, que no se queda solo en el discurso, sino en la acción. O sea, lo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández, Lo va a hacer. lo va a hacer Sí, decisiones soberanas, digamos, aún dentro de esto. con los recursos Claro. que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? La mentira Milei y la mentira del gobierno de la OTAN cada vez se ponen más en evidencia. Y Axel va a ser el candidato de la verdad. O sea, la proyección de lo que va a pasar en el terreno de las emociones en los próximos, yo no creo que llegue al 2027, o sea que esto va a ser en cualquier momento, se desencadena. La dicotomía va a ser la mentira del gobierno de BlackRock, Macri y Milei, o la verdad es que cada vez más va a ir protagonizando, diciendo, haciendo y demostrando Axel. Encontramos acá una estadística primera, muy interesante para ver la mentira que dice Milei y que repite todo el establishment comunicacional, porque Milei es el títere, ya lo sabemos, sobre que lo que está haciendo, el ajuste que está haciendo, la destrucción que está haciendo de la sociedad argentina, de la familia, de las industrias, del campo, de todo, es necesario porque obviamente el populismo es la culpa del retraso argentino, el problema es que la inflación es el Estado, ¿no? Esa es toda la mentira. Vamos a ver las estadísticas reales de una comparación desde 1901 a la fecha, o sea, estamos hablando de 120 años de estadísticas públicas de las Naciones Unidas, con un concepto que es el Producto Bruto Interno, a paridad de compra. Eso quiere decir, ahí lo van a ver, ahora vamos a ir pasándolo, empieza en el 1901, la jerarquía entre los países, el poder de paridad de compra. O sea, yo tengo 100 pesos, ¿qué puedo comprar en cada país? O sea, el poder real del mercado interno, el poder de bienestar de la sociedad. No medido en términos nominales, o sea, cuántos dólares, cuántos pesos, como se mide la jerarquía del Producto Bruto, sino con esos dólares o esos pesos, o la moneda que sea en cada país, ¿qué puede comprar su población en cada país? Esa es esta estadística, que está hecha de 1901 hasta el presente. Como verán, ahí van modificándose la jerarquía de los países, los imperios y demás, fíjese, van pasando. Después, si ustedes quieren, pueden ir parando, pueden buscar esto, esto está en la web. Pero fíjense en la mentira de Milei. Argentina ocupaba en 1901 el lugar 16 entre los... Acá esto se maneja entre 20 países. Esta jerarquía corta en 20 países, no están todos los países del mundo. Después la estadística de Naciones Unidas sí tiene todos los países del mundo, pero este juego de imagen ahí espectacular, que permite ver la secuencia a lo largo de 120 años, separa en los primeros 20 países. Uh-huh. O sea que Argentina en 1901 estaba en el puesto 16. En 1908, ahí lo tienen parado, lo pueden ver, fíjense, está la banderita argentina. En 1908 estaba en el puesto 13. Ajá.
En 1919 estaba en el puesto 11. En 1936, o sea, en plena crisis del 30, estaba en el puesto 10, porque ya se había creado el Banco Central. Argentina fue de los primeros países que creó el Banco Central en el mundo, y se mantuvo en plena crisis del 30 en el puesto 10. Fíjense. En 1940 estaba en el puesto 9, gracias a las políticas del Banco Central, hecho por los conservadores, ¿eh? No estamos hablando del Banco Central hecho por Perón. En 1945, cuando gana el general Perón, gana el peronismo, nace el peronismo, seguía en el puesto 9. Entre los 20 países, puesto 9. O sea, puesto 16, puesto 13, puesto 11, puesto 10, puesto 9, puesto 10, en los primeros 45 años. En el año 55, cuando se produce el golpe de la fusiladora contra Perón, estaba en el puesto 13. Ahí ya empezaba a verse el efecto de los países que empezaban a avanzar después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso vuelve a su lugar Francia, lo van a ir viendo en la jerarquía. Pero te mantenías en el puesto 13. Igual que Brasil. Mira. Con Brasil en el año 55 estábamos los dos. Ojo, que Brasil tenía ya 7 veces más población que la Argentina, ¿eh? Y eso afecta también en el poder de paridad de compra. En el año 67, cuando nace el Torino, Sí. que era el modelo del auge industrial, que se mantenía a pesar de las políticas internacionales ya contra Argentina, seguíamos en el puesto 14. Fíjense. En el año 73, cuando vuelve Perón al gobierno, con el plan Helbar, que se produce un pleno empleo y un desarrollo terrible, pasamos al puesto 12. ¿Se dan cuenta, no? Desde el año 1901 al año 73, oscilamos siempre entre el puesto 15 y el puesto 12 en la Argentina. Aún con peronismo, no peronismo, porque había densidad nacional, diría Aldo Ferrer. Porque hasta el ejército era golpista, pero te producía un Leviston, que de repente te creaba el Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, durante los primeros 70 años del año de 1900, Argentina osciló en la jerarquía de los países entre el puesto 16 y el puesto 12. ¿Sí? ¿Cuándo empieza a subir y se dispara al puesto hoy que tiene 63? O sea, los primeros 70 años en esa oscilación y pasamos entre la jerarquía de los países. En el 78 empieza a pesar la deuda externa que empieza a contraer la dictadura militar. Cuando Perón se va sin un peso, como bien había dicho yo antes de contraer deuda, me corto la mano. Bueno, se va dejando a la Argentina en el puesto 12. O sea, el mismo puesto que estaba en 1908. El mismo puesto que estaba en el Bicentenario. ¿Se dan cuenta la mentira de Milei? Cuando dice que el problema es el populismo. Sí, a partir de ahí, puesto 16, en 1980, nosotros estábamos en el puesto 20 y Brasil en el 7. O sea, Brasil empezó a subir en el puesto y nosotros retrocedimos en 1980. Ahí tienen la imagen. Y a partir de ahí, desaparecemos la estadística. Ya vamos afuera del 20. Brasil sigue subiendo, al día de hoy se mantiene el puesto 7, y la Argentina baja al puesto 63. ¿A partir de qué? De que la deuda externa pasó por 4 periodos de ampliación y profundización. El cuarto es el de hoy de Milei, que fue el de la dictadura militar, el del gobierno de Cavallo, con el peronismo que se convirtió en liberal, el del gobierno de Macri. Sí, Cavallo abarca los dos, el periodo que estuvo como ministro de Economía de Menem, y después siguió con la Alianza. Con continuidad. O sea que es una unidad de colonización con distintos presidentes. Sí, pero lo mismo. Después Macri, o sea, el kirchnerismo que desendeudó con el fondo y demás, y volvieron otra vez con la carga Macri, y ahora ni hablar Milei. La causa de la decadencia está en la fuga de capitales y la deuda externa que hoy quieren consagrar con el RIGI. La quieren institucionalizar por 30 años con el RIGI.
¿Se dan cuenta? Entonces acá está la estadística, y es la estadística de las Naciones Unidas. Acá tienen la verdad que va cada vez más a desnudar Axel Kicillof versus la mentira de todo el establishment comunicacional de la OTAN en la Argentina, que hoy está expresada en el gobierno de Milei. ¿Se dan cuenta, no? En síntesis, mientras no hubo deuda en la Argentina se pasó, o era una deuda chiquita, controlable, osciló entre el puesto 15 y el puesto 12 en el ranking de los países del mundo en términos de poder, de paridad de compra, o sea, de bienestar de su población, aún con distintos sistemas políticos. Apareció el cáncer de la deuda y la fuga de capitales, las guaridas fiscales y todo lo que se instauró a partir de Martínez de Oz y de Videla, y que sigue vigente, y desaparecimos la estadística, y hoy estamos, si uno va a ver, yo me fui a buscar, que no está en ese gráfico, la estadística en las Naciones Unidas, puesto 63. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí está la verdad. Ahí está la verdad que va a desnudar. Mientras que buscas tus datos, Sí. ¿por qué no cambiamos deuda por estafa? Vuelvo. Buena. Por la estafa externa, ¿sí? Pues es una estafa, no es una deuda. Entonces, acá vamos a tener, cuando decimos que Axel va a ser el candidato a presidente, y no solo eso, sino va a tener un desafío tremendo, desde luego de unidad nacional, y lo va a lograr, ya lo está desarrollando, en una práctica movimentista, pero va a tener, hay una cuestión central que forma parte del plan que nosotros le vamos a presentar, el plan General Perón Favaloro, que está cada semana se va sofisticando más y ampliando, pero va a tener que resolver, Axel, lo que no pudo resolver el peronismo desde que murió Perón. ¿Y eso? Y ahí tenemos que poner el librito, creo que no sé si lo tenemos, de Isabel Perón. Qué personaje. A ver, leí. ¿cómo es? Hay varios libros de Isabel, pero este tiene algo fundamental que determina este rol del general que va a tener que encarar Axel, que es el siguiente. Ahora vamos a explicar quién es el autor. No es confiable el autor, pero es bueno la documentación que logra. Ahora vamos a ver quién es. El planteo es el siguiente. Desde que murió Perón, el sistema se encargó de que el peronismo no siguiera las enseñanzas de Perón. Desde luego, como se hace en todo proceso de colonización de un país, infiltrando su gente dentro de la fuerza propia. No es nada nuevo en la historia mundial, no es que nos ha pasado a nosotros solos. Ahora, permanentemente hubo intentos que ninguno llegó a consumarse, siempre tuvieron que estar en un proceso de defensa, no pudieron lograr desplazar a los factores coloniales de adentro del peronismo. Cuando muere Perón, la sucesión era naturalmente su esposa, que era la vicepresidenta, y ya empieza el primer intento y enfrentamiento dentro del peronismo, para los jóvenes que no conocen la historia del peronismo, y nosotros que la conocemos, la estudiamos y la vivimos desde entonces, en carne propia y en la lucha, empieza el gran enfrentamiento entre Isabel Perón, la CGT que manejaba Lorenzo Miguel con las 62 organizaciones, que querían un adelantamiento de elecciones para que la herencia de Perón no se transformara, la herencia política, en un golpe militar. Esos se enfrentan directamente con sectores de la CIA metidos dentro del gobierno, como está demostrado, López Rega, Calabró, que era el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que se había convertido en gobernador con el desplazamiento de Videgain, y que era la oposición, era el secretario general de la UON, de la seccional Vicente López, un hombre abiertamente y demostrado comprometido con el accionar de la AAA,
en la Argentina y que abiertamente pedía el golpe militar. De hecho, él no fue preso y sí se encargaron de que Lorenzo Miguel fuera preso al día siguiente del golpe, que se iniciara el golpe en la dictadura. Ese fue el primer intento. Por otro lado estaba el grupo de la izquierda de Montoneros, que también disputaba con otra lógica la herencia, ¿no? Pero todos trabajaban para que hubiera un anticipo de las elecciones. De hecho, Montoneros hasta había construido su partido político, el Partido Peronista Auténtico, en una estrategia similar a la que tenían los vascos en la resistencia para la independencia que ya tenía una estrategia armada y un partido legal en las elecciones. Bueno, lo mismo intentó hacer ahí para preservar el capital de Perón. Entonces estaba una estrategia clásica, que era Isabel y López Rega, infiltrados por todos estos hombres que trabajaban, y había muchos más, haciendo golpes paramilitares dentro de la democracia, pidiendo abiertamente el golpe. Después vino el periodo de la resistencia a la dictadura, donde la CGT, la resistencia, los gobernadores en el exilio, bueno, un montón de actores que intentaron preservar hasta que volvió la democracia, ¿no? La CGT Gualdini, la Comisión Nacional de los 25, mientras había sindicatos que se integraban a la dictadura, como fue Contriaca, de ahí surgió Gerardo Martínez, el actual secretario general de la UOCRA, abiertamente en contra de la estrategia de Lorenzo Miguel, que seguía preso, e Isabel Perón, que seguían presos. No está planteado en términos de esa disputa el relato histórico. Se va a un simplismo del fracaso, de la violencia de las 3A, de la responsabilidad de Isabel en las 3A, sin interpretar de que ya estaba en marcha en la Argentina la Operación Cóndor. En la Argentina no, en América Latina la Operación Cóndor. Después vino el periodo de Macri, el periodo de la democracia y el enfrentamiento otra vez entre aquellos sindicatos de la dictadura con Lorenzo Miguel. Que fue en el periodo de Menem. Cuando es vencido definitivamente Ubaldini y Lorenzo Miguel de la 62, directamente el movimiento obrero pasa a ser un apéndice, deja de tener poder político, y la parte política del peronismo ya sabemos que se entregó a los planes internacionales de privatizaciones, extranjerización, destrucción del capital nacional público y privado, que se preserva hasta hoy. Hubo un intento nuevamente a través de Néstor, con el desendeudamiento de Néstor y Cristina, con el desendeudamiento con el Fondo Monetario, de volver a recuperar eso. Cuando muere Néstor, se pierde una cuestión estratégica y Cristina fabrica la cámpora como estrategia defensiva, porque estaba rodeada de ese justicialismo colonial y sindical. Y entonces fabrica la cámpora para defenderse, en una estrategia defensiva. Y ahí está la diferencia con Axel hoy. ¿Sí? Obviamente esa estrategia de Cristina tiene sus cocobeos, logra resultados electorales, pero no logra vencer a los factores del colonialismo que están adentro del movimiento, dentro del peronismo. Figuras, si hay que nombrar, Scioli, hoy está totalmente demostrado, no faltaba más. En los sindicatos, los sectores de los gordos, que siguen siendo los mismos que la desestabilizaron a Cristina, que frenaron la reforma constitucional cuando ella lo intentó en el 2012, que apoyaron a Macri para que llegara, que dijeron que había que sostener a Macri, y que ahora con Milei no me quedan claro cómo están jugando. Bueno, esos sectores la acercaron a Cristina, la debilitaron, compraron y multiplicaron el discurso del lawfare de la corrupción. A partir de lo cual cada vez quedó más cercada. Cuando intentó algunos avances, como fue con De la Sota, ya vieron lo que pasó, se lo asesinaron como candidato en la fórmula, y después, cuando gana Lula, vuelve a intentar ella, se pone el gorrito y dice, voy otra vez, plum, el atentado de advertencia contra Cristina. Entonces la cámpora,
juró un rol de defensa electoral como la Guardia Pretoriana de ella para ir manteniendo posiciones dentro de un justicialismo controlado por la OTAN. Eso es lo que tiene que revertir Axel. Porque ese justicialismo controlado por la OTAN sirvió para ganar elecciones, pero al día siguiente de ganar las elecciones empezó la desacumulación política de decir no hay correlación de fuerzas. Entonces, en el próximo triunfo nacional, cuando gane Axel presidente, eso es lo principal que hay que revertir. Al día siguiente hay que seguir acumulando poder político, como ya lo hemos dicho, no hay que desacumular poder político. Porque si no logra eso Axel, y ese es el corazón del plan General Perón, Favaloro, que le vamos a presentar, está ya un proceso de estrategia de acumulación política para el día siguiente de que se siente con la banda presidencial en la Casa Rosada, que el sillón de Rivadavia lo primero que tendría que hacer es no sentarse él ahí, sacarlo, traer otro, tráeme el sillón donde se sentó el general San Martín, sacarlo y yo me siento acá. Empezamos con los símbolos, ellos te cambian los nombres de los lugares, qué sé yo, sillón de Rivadavia afuera, yo acá no me siento. Ni el perro de los perros de Milei, ni el perro de Alberto, que fue y se sacó la foto ahí. No, querido, ese sillón, llévalo allá al archivo, llévalo al Museo del Coloniaje. Eso es lo que va a hacer Axel, se va a sentar en otro sillón, en la Casa Rosada cuando sea presidente. Ahora, esa gran responsabilidad, yo creo que Axel tiene una fecha histórica para hacerlo, que es el próximo 1 de julio, que se cumplen 50 años de la muerte del general Perón. Esta rápida secuencia que hicimos de la disputa de la herencia del peronismo, se cumple 50 años de la herencia sin resolver. Mejor dicho, no se resolvió porque ellos la resolvieron para ellos. Los poderes coloniales utilizaron el peronismo para destruir la Argentina. El reconstructor de la Argentina, que va a ser Axel, tiene en la fecha del 1 de julio que lanzar un documento histórico de reconstrucción del peronismo y del movimiento nacional, en el cual estamos trabajando. Y voy a anticipar ahí algo que está, por eso el documento de Isabel, hay que empezar ese día hablando de Isabel. Este libro, el que lo escribe, ¿saben quién es? Facundo Pastor, es un periodista de Manzano, Vila Manzano. Está en la televisión, o sea, es un tipo del establishment. Por lo tanto, en América TV, es muy buen periodista, está escrito muy bien, pero es un tipo de la OTAN. O sea, si vos trabajás para Manzano, trabajás para la OTAN. Si trabajás para Vila, trabajás para la OTAN. Aún así, y por eso las fuentes que utiliza, yo me hice un análisis acá de las fuentes del libro. Cuando uno analiza un libro, acá dejo una metodología, tiene que leer el libro y después tiene que leer las fuentes. En las fuentes tiene que uno saber discernir las fuentes que están, quiénes son, y las fuentes que faltan. ¿Se dan cuenta? Acá están todas las fuentes del establishment contra el peronismo, como fuentes de él. Y las fuentes que explicaron otra lógica de cuál fue la historia del golpe y de Isabel y demás, están totalmente ausentes como fuentes de ese libro. Y entonces a partir de ahí él desarrolla, consigue algunos documentos históricos, que es el único que me interesa acá recalcar, que ahora lo voy a leer completo, pero mantiene los mitos centrales del poder de decisión de la OTAN en la Argentina, que López Rega e Isabel eran lo mismo, que López Rega manejaba espiritualmente a Isabel, con espiritismo, bueno, todas esas ficciones que hace a lo largo del libro, al que lee el libro, al desprevenido, le quedan. Perón le dejó el poder a una boba que la manejaba, una espiritista que ni siquiera dice que era de la CIA acá. Claro. Eso lo obvia, cuando hay un montón de libros que la denuncian que era la CIA. Bueno, pero liberando eso, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Pocos saben que Isabel, el día del golpe, hubo una operación de alta inteligencia que les desvió el helicóptero.
Vieron que venimos hablando de los helicópteros, de AMIA, de todo, Piñeira, seguimos. Una fuerza estratégica de la OTAN son los helicópteros. Bueno, acá había toda una operación donde Isabel se iba de la Casa Rosada a Olivos. Bueno, los 2 pilotos que él descubre acá, que es la primera vez que los descubre, que ya están muertos, formaban parte de la estrategia de inteligencia de las Fuerzas Armadas para el golpe, para que la desviaran al aeroparque. Cosa que pasa. Hay un testigo vivo que él lo recupera acá, que era el secretario general de la Presidencia, González, que lo entrevista y demás. Ahora, ¿qué pasó cuando la desviaron al aeroparque? Fuera del plan de vuelo y sin instrucciones, con la mentira de que había fallado el helicóptero, que tenían que aterrizar ahí porque había fallado. La estaban esperando 3 militares, uno por cada una de las 3 fuerzas, a la madrugada del 24 de marzo, y pretendieron que firme, que es el gran aporte de este libro, una carta de renuncia. Se le presentaron ahí un señor de la Armada, un señor de la Fuerza Aérea y un señor de la... Señor es una forma de decir, ¿no? Demasiado. Del Ejército. Y pretendieron que firmara una carta donde ella renunciaba y delegaba, ahora se las digo sintéticamente, renunciaba y delegaba la presidencia en las Fuerzas Armadas Argentinas, por razones de salud y porque, y anticipo un poco, fíjense el grado de cinismo, y esto es el lawfare de entonces, dice: es dable recordar que mi difunto esposo fue un digno miembro de las Fuerzas Armadas, razón por la cual deposito mi total confianza en que las mismas restablecerán el orden económico, político y social en aras del pronto llamamiento a elecciones libres como etapa de transición que brinde las garantías de comicios futuros pacíficos. Ahora se la voy a leer completa. O sea, la maniobra era: esto no es un golpe, esto fue una renuncia, y donde la heredera del general Perón le traslada a las Fuerzas Armadas genocidas, que ya tenían todo el plan de las 350 centros clandestinos en todo el país y para matar 30.000 argentinos, se lo trasladaba en nombre de Perón. Escuchen otra vez. Es dable recordar que mi difunto esposo fue un digno miembro de las Fuerzas Armadas, razón por la cual deposito mi total confianza en que las mismas restablecerán el orden económico, político y social en aras del pronto llamamiento a elecciones libres, como una etapa de transición que brinde las garantías de comicios futuros pacíficos. Por último, estos motivos de salud que esgrimo, bueno, ahora se las leo completa, pero vale la pena porque nadie conoce este libro y todo el mundo es importante que lo lea, lo grabe, lo estudie, replantee cuál es su concepción sobre el golpe militar y cuál fue el rol de estos sectores del peronismo que no querían el golpe sino adelantamiento de elecciones, como Isabel y Lorenzo Miguel. Está claro que, fíjense, no solamente es lo mismo este tipo de... ¿Qué hizo Isabel? Me faltaba eso. Pues dijeron, o esto o la cárcel. Dijo, yo no firmo eso y prefiero la cárcel. ¿Se dan cuenta, no? Cárcel dura. Incluso este libro revela que en uno de los 3 lugares donde estuvo intentó suicidarse. Cosa que tampoco se sabe. Y que estuvo bajo control permanente del almirante Macera, porque era el encargado de intentar administrar la herencia de Perón dentro de las Fuerzas Armadas. Por eso tenía la ESMA, especializada en destruir todas las bases políticas del peronismo o en cooptar quebrados para el peronismo. Era el que se encargaba de la seguridad de Isabel. Y fue el que intentó hacerle firmar esto. O sea que ella no era un golpe, era una renuncia, y que ella en la renuncia declinaba en las Fuerzas Armadas en razón de que el general Perón habría sido un miembro honorable de la Fuerza Armada. Fíjense el grado de cinismo comparado con lo que le intentaron hacer en la causa Cuadernos
a muchos empresarios firmen acá, es lo mismo. O van en cana. La misma metodología, o van en cana. Firmen acá, Gerardo van en Ferreira cana. fue uno de los heroicos, Sí. otro montón de traidores, inclusive Abal Medina, jefe de gabinete, firmó eso para no ir preso, que ahora anda por ahí queriendo volver, el hijo de Abal Medina. O sea, fíjese la integridad de Isabel. Se comió 5 años presos en condiciones de aislamiento total, y ya le digo que le provocaron el suicidio, pero no firmó esto. Quiero ver cuántos de los que las critican, y yo la critico, pero no por las razones que la critica el grueso de la población, se animan a esto y a comerse 5 años de presa en la dictadura militar. Fíjense la importancia. Este documento lo tiene un abogado, acá lo dice, que es el único abogado que habla hoy con Isabel todas las semanas, y que en confianza le dio al autor de este libro esta fuente. ¿Sí? Pero escuchen el texto completo que le querían hacer firmar a Isabel Perón, la dictadura genocida. Y fíjense desde dónde viene ya la necesidad y el problema que va a tener que resolver Axel, porque este problema sigue pendiente. El poder internacional, queriendo que el peronismo deje de ser peronismo, Claro. y está en esta carta. Y estamos hablando hace 50 años atrás. Dice, ¿quién suscribe? Doña María Estela Martínez de Perón, por graves motivos de salud que me aquejan y en aras de la concordia y la unidad nacional, presento mi renuncia indeclinable a la presidencia de la Nación, cargo al que he accedido por las reglas de acefalía al ser elegida como vicepresidenta electa en los comicios del 23 de septiembre de 1973 y tras el luctuoso suceso de fallecimiento de mi esposo presidente el 1 de julio de 1974. Mi dimisión a la altísima magistratura, a la que he sido honrada, es una decisión absolutamente libre y voluntaria, fundada en cuestiones físicas y de salud que me aquejan y cuyo tratamiento es lamentablemente impostergable. ¿Escucharon, no? Sí. Libre y voluntaria. Claro. La tipa estaba presa en Aeroparque. Y problema de salud. ¿Sí? Dice, en aras de la concordia, la unidad, la paz social, yo creo prudente delegar temporalmente el Poder Ejecutivo Nacional en las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina, como órgano rector para superar el estado de conmoción interna que eventualmente mi decisión pueda generar, y principalmente por el grave estado social de beligerancia civil constante generado por las fuerzas subversivas del orden, el crítico estado económico y la crisis política. Es dable recordar que mi difunto esposo, o sea, el general Perón, bien honorable, fue un digno miembro de las Fuerzas Armadas, razón por la cual deposito mi total confianza en que las mismas restablecerán el orden económico, político y social en aras del pronto llamamiento a elecciones libres, como etapa de transición que brinde las garantías de comicios futuros pacíficos. Por último, estos motivos de salud que esgrimo me obligan a viajar a España, que era la oferta que le hacían, que lo explica en otra parte del libro. Decía, firma esto, renunciás y tenés una vida tranquila, te vas a la Guardia de Hierro, allá a la quinta que todavía estaba, tenés todo pago, todo, no tenés problema. Por último, estos motivos de salud esgrimo me obligo a viajar a España para facilitar mi pronta recuperación. Ruego a Dios nuestro Señor para que bendiga a este noble pueblo y para que por su intersección divina y providencial ayude a superar la difícil situación socioeconómica, la cual estoy convencida que será solo transitoria. ¿Vio? Como dice, hoy te dice, ¿esto es transitorio? Claro. ¿Te suena? A 35 años. Pensá que esto lo escribieron los mismos que le escriben la letra Milei hoy, Sí, sí, sí. Los sucesores, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Agradezco la confianza depositada al pueblo de la nación y el acompañamiento de estos años, María Estela Martínez de Perón. Eso querían que firme. Eso le pusieron ahí. Firmá y te vas. ¿Quiénes se lo pusieron? Lamidoso. Bien. Un tal Villarreal. Un tal Villarreal. No es el mismo. No es pariente. Pero bueno. Y otro, en las ideas creo o sea, que debe Villarreal ser. por el ejército, Lamidoso por la Fuerza Aérea, y ahora te voy a decir el nombre del tercero, que era el de la Armada. Y bueno, Isabel dijo no, eso yo no lo firmo. La subieron a un avión desde Aeroparque, se la llevaron al Mesidor, que era una casa que estaba ahí en Villa La Angostura, donde desde hoy se siguen haciendo las reuniones cerca del Lago Escondido,
Ya lo tenían preparado. Ya lo tenían todo. y la tuvieron ahí durante 1 año y medio, más o menos. Bueno, y después desde ahí la trasladaron a la cárcel de Azul. En la cárcel de Azul, ahí se intentó suicidar. Y desde ahí, bueno, la tratan, no me acuerdo a qué otro lugar, y después fue al exterior. 5 años después la sacaron al exterior. Pero bueno, me parece que este documento, el resto del libro es insoportable, digamos, ¿no? Pues ya le digo, es un tipo de la OTAN el que lo escribe. Igual hay que leerlo, pero hay que aprender, es importante leerlo para aprender el ejercicio de cómo leer los libros del enemigo. O sea, y con esto, ¿se dan cuenta? O sea, fíjense las fuentes. Tomás Eloy Martínez, Tata Joffre, Sáenz Quesada, Emilio Perina, Bonazo, Anguita, Andersen, que fue el tipo que resultó ser el formador político de todas las policías del Departamento de Estado, de las policías en todos los países de América Latina. Bueno, no les voy a todo bueno nene. Todo bueno nene. Todo bueno nene. Pero toda la otra concepción, o sea, para el señor no existe la Operación Cóndor. Claro. O sea, lo de Isabel, el golpe no fue en el marco de la Operación Cóndor. No utilizan ningún libro de Estela Caloni donde describe cómo era la Operación Cóndor. No utiliza el reportaje, por ejemplo, los reportajes que hacía Llamo de Maradiaga, que lo hizo después, uno incluido a Firmenich, donde demuestra claramente un montón de factores sobre la relación con Isabel. No utiliza ninguno de los libros de investigación que se hizo sobre la AAA. No utiliza la causa judicial de la AAA, no utiliza a Norberto Ceresole, no describe quién fue Calabró, lo menciona ahí al pasar, y no describe el enfrentamiento de Calabró y los llamamientos públicos como gobernador de la provincia de Buenos Aires a que se hiciera el golpe militar. Las elecciones, la proyección de Isabel y de Lorenzo era que se iban a hacer 6 meses después del golpe. Claramente, el golpe fue para que no vuelva a haber elecciones. Y recordemos lo que nos dijo Cholvis. Acá, en febrero, Isabel firma el decreto para la reforma de la Constitución junto con las elecciones. O sea, que iba a haber elecciones donde se iba a producir un proceso de herencia y nuevamente un proceso de reforma constitucional que ampliamente tenía posibilidad de volver a la Constitución del 49. Eso está borrado totalmente del relato de los progresistas, que la estigmatizan. Uno puede conseguir un montón de cosas, pero lo que no puede borrar es cómo actúa el enemigo. ¿Se dan cuenta? Entonces el golpe fue para frenar la reforma constitucional que impulsaba Isabel Perón y el adelantamiento de elecciones. Y lo hacía junto con los gremios de las 62 organizaciones gremiales peronistas que lideraba Lorenzo Miguel. Por eso los dos fueron presos 6 años. Cuando los otros sindicalistas, Triaca, Macri, ahora también ahí con Milei, esos se pasaron la gran vida en la dictadura militar. Baldassini, son nombres que por ahí hoy ya no lo recuerda nadie. Bueno, todo eso está ausente de este libro, pero ha hecho un aporte histórico y le quedamos muy agradecidos al autor. Un error fue. Para mí se equivocó. Bueno, puede ser. No, depende. Puede ser. No, para mí se equivocó. Pero vieron qué pieza, ¿no? Vieron qué documento. Sí, claro. Cada día estoy más convencido. El único militar realmente que uno tiene que decir era derecho fue Lavalle. Como es San Martín. No, me refiero de ese pago. Porque el tipo agarró y dijo, no, yo a Derrego lo fusilé sin juicio. Y no le hizo caso al que le asesoró, no, así, habrá un acta, que hiciste un juicio. Fue sin vuelta ahí, directo. Fue sin vuelta, el tipo se hizo recargo. Y acá estos Juan... No, porque los guanacos no tienen nada que ver. Estos tipos... Claro. Son buena gente los guanacos. Sí, claro, son buena gente. Estos tipos te agarran y te hacen cualquier documento con lo que pero fíjense, el grado de cinismo. Pero aparte, que son eso ya lo sabemos. Lo fuerte de esto es la necesidad del sistema de resolver la herencia de Perón, que todavía no puede resolver. Claro. Pasaron 50 años, hicieron de todo, genocidio, privatizaron, y por algún factor el pueblo sigue buscando la esperanza vía el peronismo. Y fabrica uno y fabrica otro y lo traiciona uno. Y ahora va a volver a pasar por en torno a alguien. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo, no? ¿Se dan cuenta por qué la cámpora se tiene que subordinar
Porque ustedes fueron, muchachos, yo los apoyo, los entiendo, pero fueron defensivos. Y hoy necesitamos un ofensivo. Fueron defensivos porque fueron la Guardia Pretoriana para defender a la jefa. Me parece perfecto, pero ahora necesitamos otra cosa. Ustedes adentro, de luego. Pero necesitamos una fuerza ofensiva. Y Axel lo está demostrando. Esto del Canal Magdalena, que es una pauta. Así que el poder colonial no quiere que vayamos por Montevideo. Bueno, la provincia de Buenos Aires, yo hago con los recursos que tengo, como también dijo, no despido a nadie. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte, ampliamente. Fíjense los elementos que hay. Venimos a descubrir esta carta. Yo te pregunto, ¿cuántos peronistas conocen la carta esta que le quisieron hacer firmar a Isabel? ¿Y cómo la ponderarían a Isabel, que eligió el calvario de la cárcel y de la soledad, como está relatada en el libro ahí por varios, a eso que le querían obligar, que era... ¿Te imaginan qué hubiese sido si firmaba? Vamos a la contrafáctica. ¿Y si Isabel firmaba esa carta? ¿Volvía a ser el peronismo Esperanza? Porque te imaginas, la campaña mediática de la OTAN, Perón delegó... En las Fuerzas Armadas... O sea, la esposa de Perón delegó en las Fuerzas Armadas en cumplimiento del espíritu de Perón. El peronismo hoy no existía. Te lo aseguro, ¿eh? Porque el genocidio se iba a hacer en nombre de Perón y de Isabel. ¿Existía el peronismo hoy? No existía. Entonces, fíjense lo que hay que agradecerle, más allá de todas las contradicciones que tuvimos, equivocadas o acertadas. Es otro balance. Más allá de eso, el peronismo hoy existe porque Isabel no firmó esta carta. Actitud heroica. Actitud heroica. Y aceptó ir a la cárcel, como aceptó ir Gerardo Ferreira. Y aceptó Lascurain. Y aceptaron otros compañeros, empresarios y políticos. Se bancaron la cárcel, pero no traicionaron. ¿Qué pasaría si Cristina acepta ir a la cárcel, como Isabel? ¿O vamos a seguir jugando a piruetas que terminan siendo funcionales al enemigo para no ir a la cárcel? ¿Isabel no es un ejemplo del otro camino? Piénsenlo. Piénsenlo. Pero no me interesa Cristina, me interesa Axel. Bueno. Creo que como Nuevo Poder hemos aportado en este día del paro general del 9 de mayo... Algo contundente. Algo contundente. Que está a disposición. El libro es muy reciente, ¿no? Sí, creo que se editó hace poquito. Y aparte de estos libros, vieron cómo es. Se editan pocos ejemplares, claro, para que no circulen. 2024. O sea, tiene meses. Y se editan por ahí 1000 ejemplares. Claro, no sea cosa que y nadie se enteren muchos. Bueno. Sorpresa te da la vida te da sorpresa, pero... Miren la coherencia, ¿no? La fuerza de la coherencia. Estamos hablando 50 años después. 50 años después. Bueno, listo. Nos vamos. Seguimos en otro programa. Vamos, cómo no. Bueno. Hasta la próxima. Chau. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones. Todas tenemos algo que decir, todas tenemos algo que decir.
salir.